Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy tenemos un tema que ha estado generando muchísima conversación y atención en el mundo del entretenimiento, especialmente entre los seguidores de la pareja que ha conquistado corazones, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si eres fan de estas dos estrellas turcas o simplemente te interesan las dinámicas de las relaciones en el ojo público, este vídeo es para ti. Vamos a sumergirnos en una noticia que ha dado mucho de qué hablar. Hande Erçel admite su miedo a perder a Kerem. Sí, has oído bien. Vamos a desglosar lo que esto significa, las posibles razones detrás de sus declaraciones y cómo esto resuena con todos nosotros. Pero antes de empezar, si aún no lo has hecho, te invito de corazón a que te suscribas a nuestro canal. Cada día nos esforzamos por traerles los temas más candentes, las noticias más relevantes y un análisis fresco y ameno. Así que dale a ese botón de suscripción y activa la campanita para no perderte nada. Nos encantaría tenerte en nuestra comunidad. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, esa actriz turca que ha cautivado a millones con su talento y carisma, y de su relación con Kerem Bürsin, con quien compartió pantalla y, como todos sabemos, también la vida real, al menos durante un tiempo que generó un auténtico furor. Las celebridades, aunque parezcan vivir en un mundo aparte, son seres humanos con emociones, inseguridades y miedos, al igual que cualquiera de nosotros. Y a veces estas emociones salen a la luz de formas inesperadas, como en el caso de Hande Erçel y su reciente confesión. La noticia surge de unas declaraciones, que se han difundido ampliamente en redes sociales y medios de comunicación, donde Hande, con una sinceridad que ha conmovido a muchos, habría admitido sentir un profundo miedo a perder a Kerem. Esto, por supuesto, ha desatado todo tipo de especulaciones y debates. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Es un miedo relacionado con la intensidad de su relación, con la presión mediática, o quizás con la propia naturaleza efímera de las cosas en el mundo del espectáculo? Para entender mejor este contexto, recordemos un poco la historia de Hande y Kerem. Se conocieron en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, y la química entre ellos era palpable desde el primer momento. Lo que empezó como una relación en la ficción pronto traspasó la pantalla, convirtiéndose en una de las parejas más queridas y seguidas por el público a nivel internacional. Sus publicaciones conjuntas, sus gestos de cariño, todo era analizado y celebrado por sus millones de fans. La relación duró un tiempo considerable, lleno de momentos idílicos que compartieron con sus seguidores, y cuando finalmente anunciaron su separación, fue un duro golpe para muchos de sus admiradores, quienes esperaban verlos juntos para siempre. Ahora, con estas nuevas declaraciones, surge la pregunta, ¿están Hande y Kerem juntos de nuevo, o se trata de un recuerdo, de una reflexión sobre lo que fue y lo que pudo haber sido? Los detalles exactos de sus recientes afirmaciones son clave para entender la magnitud de esta noticia. Si bien los medios han sido un poco vagos en los detalles precisos, se interpreta que Hande, al reflexionar sobre Kerem, ha expresado un temor genuino a perderlo, ya sea en el sentido de la relación en sí, o quizás refiriéndose a la profunda conexión que compartieron y el impacto que Kerem tuvo en su vida. Es importante recordar que, a pesar de su separación, la relación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin siempre ha sido vista con mucho cariño por el público. Han mantenido una relación de respeto y amistad, algo que muchas exparejas en el mundo del espectáculo no logran. Incluso han sido vistos juntos en eventos públicos en ocasiones, lo que siempre aviva las esperanzas de un posible reencuentro. Entonces, este miedo de Hande a perder a Kerem podría ser un indicio de que las cosas entre ellos no han terminado del todo, o simplemente es una reflexión profunda sobre el impacto que Kerem tuvo en su vida y el miedo a perder esa conexión especial que, independientemente de si son pareja o no, existe. Desde una perspectiva psicológica, el miedo a perder a alguien a quien queremos es una emoción universal. En el contexto de una relación pública, donde cada paso es observado y comentado, este miedo puede verse amplificado. La presión de mantener una imagen, la constante exposición y la incertidumbre del futuro, son factores que pueden generar ansiedad en cualquier persona, y más aún cuando se trata de figuras públicas. Hande Erçel, siendo una figura tan popular, ha estado bajo el escrutinio público durante gran parte de su carrera. Su relación con Kerem Bürsin fue uno de los puntos más álgidos de su vida mediática. La forma en que manejaron su relación y su posterior separación mostró una madurez y un respeto mutuo que fue admirado por muchos. Sin embargo, las cicatrices emocionales o los recuerdos pueden persistir. Podría ser que Hande se esté refiriendo a la posibilidad de que Kerem conozca a alguien más y olvide la conexión especial que tuvieron.
¿O es un temor más existencial, el miedo a que esa persona que marcó tanto su vida deje de formar parte importante de su presente? Las interpretaciones son muchas y hasta que no tengamos declaraciones más directas y detalladas, solo podemos especular. Lo que sí es cierto es que estas declaraciones de Anne Derzel nos recuerdan que detrás de las cámaras, de los escenarios y de las redes sociales, hay personas con sentimientos complejos. No importa cuán exitosa o admirada sea una persona, las inseguridades y los miedos son parte de la experiencia humana. Y el hecho de que Anne se haya atrevido a expresar este miedo, en un mundo donde a menudo se espera que las celebridades sean invulnerables, es algo digno de reconocimiento. Demuestra una vulnerabilidad y una honestidad que pueden generar empatía en su audiencia. Además, pensemos en el impacto de Kerem Bürsin en la vida de Anne. Él fue una figura clave durante un periodo importante de su vida. Compartieron experiencias, crecieron juntos profesionalmente y sin duda, se apoyaron mutuamente. El miedo a perder a alguien así no es solo el miedo a perder a una pareja, sino también a un confidente, a un compañero de aventuras, a alguien que te entiende y te ve tal como eres. En la cultura turca, las relaciones de pareja a menudo tienen un peso cultural y social importante, y Hande y Kerem se convirtieron en un shipeo a nivel internacional, lo que significa que los fans los veían como la pareja perfecta. Verlos separados, aunque fuera una decisión personal, fue difícil para muchos. Quizás este miedo de Hande sea un reflejo de esa conexión profunda que, a pesar de todo, sigue existiendo, y el temor a que esa conexión se diluya con el tiempo o cambie de forma. Otra interpretación posible es que al haber estado tan expuesta a su relación, Hande pueda sentir la presión de mantener ese vínculo en la memoria colectiva o en su propia memoria emocional. El miedo a perder no es solo el miedo a que algo se vaya, sino también el miedo a que su significado o su impacto disminuyan con el tiempo. Es importante también considerar el contexto en el que estas declaraciones pudieron haber sido hechas. ¿Fue en una entrevista profunda y reflexiva, o en una conversación más casual? La forma en que se presentan las noticias a veces puede magnificar o distorsionar las emociones originales. Sin embargo, la resonancia que ha tenido esta noticia sugiere que ha tocado una fibra sensible en el público. Muchas personas al escuchar esto se sienten identificadas. ¿Quién no ha sentido miedo a perder a alguien importante en su vida? Ya sea un amigo o un familiar, una pareja, el miedo a la ausencia, a la pérdida, es una de las emociones más primarias. Y cuando se trata de relaciones que han sido tan visibles y queridas, como la de Hande y Kerem, este miedo puede sentirse aún más palpable. Las redes sociales, como siempre, han estado ardiendo con comentarios. Algunos defienden a Hande aplaudiendo su honestidad y empatizando con su sentimiento. Otros especulan sobre un posible regreso de la pareja, basándose en estas declaraciones. Y por supuesto hay quienes critican la exposición de sus sentimientos, argumentando que debería mantener su vida privada más reservada. Lo cierto es que en la era de las redes sociales y la cultura de la celebridad, la línea entre la vida pública y la privada se vuelve cada vez más difusa. Y a veces estas declaraciones públicas, aunque sean sobre sentimientos íntimos, pueden ser una forma de conectar con la audiencia en un nivel más humano. En conclusión, lo que Hande Erçel ha expresado sobre su miedo a perder a Kerem Bürsin, sea cual sea la interpretación exacta, nos ofrece una ventana a las complejidades de las relaciones humanas, especialmente en el contexto de la fama. Nos recuerda que las celebridades son personas reales, con miedos y vulnerabilidades, y que la conexión emocional es un aspecto fundamental de la vida. Su valentía al compartir este sentimiento puede ser un catalizador para que otros se sientan menos solos en sus propios miedos y experiencias. La relación entre Hande y Kerem ha dejado una huella imborrable en sus seguidores, y sus palabras reflejan la profundidad de ese vínculo y el impacto que una persona puede tener en la vida de otra. Hemos explorado las posibles razones detrás de esta declaración, considerando la intensidad de su relación pasada, la presión mediática y la naturaleza universal del miedo a la pérdida. Hemos visto cómo estas emociones resuenan con el público y han generado un gran debate en las redes sociales. En definitiva, esta noticia nos invita a reflexionar sobre la importancia de las conexiones humanas y la fragilidad de los lazos afectivos, incluso en el mundo aparentemente glamoroso de las celebridades. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero que les haya resultado interesante y que les haya dado algo en qué pensar. ¿Ustedes qué opinan sobre las declaraciones de Hande Erçel? ¿Creen que podría haber un posible reencuentro entre ella y Kerem,
o simplemente es una reflexión sobre un capítulo importante de su vida? Nos encantaría leer sus opiniones y sus interpretaciones en la sección de comentarios de abajo. Su participación es lo que hace que este canal sea tan especial. Y si te gustó el vídeo, por favor, no te olvides de darle un gran me gusta, compartirlo con tus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal para más contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.